encuentro reposo. Me das paz y ahora puedo danzar. Danzaré y tu nombre levantaré y con gozo declararé que por siempre tú eres digno. Danzaré, en tu presencia me gozaré y con fuerzas yo cantaré que por siempre tú eres digno, digno, digno. De tu presencia, solo tú, mi roca y mi fortaleza, y ante tu trono me llenas de gozo, solo en tus brazos encuentro reposo. Me das paz y ahora puedo danzar. Danzaré, nombre levantaré y con gozo declararé que por siempre tú eres digno. Y danzaré, en tu presencia me gozaré y con fuerzas yo cantaré que por siempre tú eres digno, digno, digno. Vestido en gracia, en ti hay libertad. Resucitaste, en ti hay sanidad. Vestido en gracia, en ti hay libertad. Resucitaste, en ti hay sanidad. Vestido en gracia, en ti hay libertad. Resucitaste, en ti hay sanidad. Danzaré, tu nombre levantaré y con gozo declararé que por siempre tú eres digno. Danzaré, en tu presencia me gozaré y con fuerzas yo cantaré que por siempre tú eres digno, digno, digno. Vestido en gracia, en ti hay libertad. Resucitaste, en ti hay sanidad. Vestido en gracia, en ti hay libertad. Resucitaste, en ti hay sanidad. sostiene por completo y mi ser. Tu gracia y sangre que mi vida transformó. Borraste mi pasado, Dios. Tu amor es como fuego
aplausos al Señor. Ahora sí. Ok. Buenos días a todos. Qué alegría que estamos aquí. Hay un salmo que siempre me gusta, antes siempre lo mencionaba yo, pero ese salmo dice, qué alegría cuando me dijeron a la casa del Señor iremos. Qué bueno y qué alegría. Y en vez de TGF, gracias Señor porque es domingo y venimos a la casa del Señor. TGIF. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 10:1. Juan 10:1. Dice así: en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Vamos a orar en este momento. Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Dios mío, por el cuidado que tú tienes de nosotros y por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor, y que siempre tiene algo bueno para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en el día de hoy vamos a disponernos a hablar acerca del último mensaje de una serie de 7 mensajes. Ya eso lo empezamos en el mes de marzo. Y en el día de hoy, pues, de esta serie que le hemos titulado los 7, Yo soy de Jesús, vamos a estar hablando de uno de estos Yo soy. Realmente el último de la serie. Bien, ya nosotros hemos visto, por ejemplo, Jesús el pan de vida, yo soy el pan de vida, dice el Señor, yo soy la luz del mundo, la resurrección y la vida, y cada uno de estos siete declaraciones del Señor Jesucristo están relacionadas con el enlace que hay entre Jesús y sus discípulos. Eso es lo peculiar de estos 7 yo soy. Y en esta exposición de estos 7, el Señor usa una figura que se llama la alegoría, que es un poco diferente a la parábola, porque en la parábola es una historia, pero en la alegoría es una imagen, es un retrato, es algo que nos explica a nosotros de mejor manera un principio bíblico, algo que fuese muy difícil de explicar de otra manera. Entonces el Señor toma una alegoría. Por ejemplo, cuando Él dijo, yo soy el buen pastor, o yo soy el camino, la verdad y la vida, ya se ve una imagen de lo que Él quiere representar y luego viene la explicación. Bien, en el día de hoy vamos entonces a ver el yo soy, el último yo soy que vamos a ver, yo soy la puerta de las ovejas. Y vamos a ir viendo cada uno de estos pasajes. Dice, la primera es que nuestra seguridad está en Jesús. Eso es lo primero que nosotros tenemos aquí. Y vamos a ir a Juan 10:1, que es el que acabamos de leer. Dice así, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Ahora, ¿por qué el Señor usaba alegorías? Porque esa era una manera muy gráfica de que la gente entendiera su mensaje. Y en esta ocasión, el Señor está usando una figura o un ejemplo que está muy claro para los oyentes de aquella época. Dice así, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas.
Para nosotros la palabra redil no tiene significado. Quizás si usted es una persona que ha vivido en el interior o ha estado en relación con una granja o algo así, podrá saber lo que significa la palabra redil. Pero para toda la gente que estaba escuchando a Jesús en aquel momento, la palabra redil tenía un significado del día a día, porque mucha gente en Israel se dedicaba a pastorear ovejas. Y entonces quiero explicarle un poco acerca de el redil. ¿Qué es el redil? El redil no es otra cosa sino un cerco que se hace, un espacio que se separa. En aquel tiempo se acostumbraba a hacerlo de piedras, no solamente de alambre o algo así, sino de piedra, y tenía un propósito. El propósito era guardar a las ovejas durante la noche. El trabajo del pastor era un trabajo muy sacrificado, y por lo general eso se lo daban a los jovencitos, porque entonces se suponía que era un trabajo para muchachos, y sin embargo un trabajo extremadamente difícil. El pastor tenía un grupo de ovejas. Quizás no eran muchas ovejas, pero ese era su grupo de ovejas, y él en la mañana las llevaba a pastar a esos lugares buenos, a esos lugares delicados. Ahí entonces estaban pastando las ovejas, pero cuando llegaba el atardecer, llegaba la noche, el pastor los llevaba a este sitio que se llamaba el redil. Ahora, en una ciudad o en un pueblo había un redil para varios pastores, eso es, para varios rebaños. Entonces él llegaba allí a ese redil, los metía allí para resguardarlo de los animales y de cualquier ladrón que viniera a hurtarlos, y había un cuidador que se ponía allí en la puerta y él se iba. Eso era lo que significaba el redil. Bien, lo segundo que vamos a ver de esta alegoría es que nosotros necesitamos reconocer la voz del Señor. Bueno, existen mitos, y quizás usted ha escuchado alguno de estos mitos. Y un mito es que las ovejas son tontas. ¿Usted ha escuchado alguna vez eso? Bueno, le tengo noticia: las ovejas no son tontas, las ovejas son inteligentes. Mire que dice que se han hecho estudios, porque ahora toda la gente estudia de todo, ¿no? Pero se han hecho estudios con las ovejas y resulta ser que ellas tienen un desarrollo cognitivo, una inteligencia que pocos animales la tienen. Es más, se compara la inteligencia de las ovejas a la de un perro o de un mono, imagínese usted. Las ovejas son inteligentes, dice que ellas pueden reconocer el rostro de las personas y de las demás ovejas, e inclusive puede retenerlo en su cabeza por años. Y cuando ve el rostro de una persona, puede inclusive por sus gestos saber qué está sucediendo con esta persona. Ustedes, yo creo que han visto videos en YouTube que sale, digamos, un gatito o un perrito que ve a su amo triste y cómo se le acerca y trata de consolarlo. Eso es porque tienen este nivel de inteligencia. Bueno, las ovejas realmente son inteligentes. Pero entonces veamos cómo sigue la historia de esta alegoría. Dice el Señor en Juan 2, dice: mas el que entra por la puerta, y voy a leerles nuevamente el versículo 1 para que tengamos el hilo completo. Dice: de cierto os digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Y dice en el versículo 2: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado afuera todas las propias,
va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Eso es lo que nos explica aquí. No, me pasé. Ahora, un poco más acerca del redil, las ovejas y el pastor. En la mañana, cuando ya el pastor había descansado, él venía a buscar a sus ovejas. Así que él llegaba hasta la puerta del redil. El portero allí, el que se había pasado toda la noche, le abría la puerta y él desde afuera comenzaba a llamar a sus ovejas. Y dice que cada una de las ovejas que eran de él, porque acuérdense que ahí habían ovejas de 5 diferentes pastores, eran 5 rebaños diferentes, pero él se paraba ahí y las llamaba. En el interior, una vez, inclusive vi un video en YouTube de una prueba que hicieron esos eran ganados, pues, o sea, eran vacas y toros allí, pero venía el que las cuidaba y hacía un sonido y ellas venían. Entonces había otra gente ahí, turistas que eran, y decían, bueno, eso es fácil, y se ponían después en otra ocasión a gritarle y nada sucedía. ¿Sabe por qué? Porque no es lo que se dice, sino como se dice, la voz de aquel que las va a pastorear. Entonces dice que el pastor llegaba donde estaba el portero, él le abría la puerta y las llamaba. Pero fíjese lo que dice aquí. Dice, y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre. Sabe que esta alegoría es muy hermosa porque nos habla de diferentes aspectos de la relación entre el Señor y nosotros que somos sus ovejas. Pero dice que en este caso Él las llama por nombre y las saca. Fíjese si las ovejas son tan inteligentes que ellas saben reconocer cuando la están llamando por su nombre. Algunos de nosotros ni siquiera eso. Cuando uno tiene un hijo, yo he visto muchachos, ¿no? ¿Qué tal, papá? Oye, fulano, ven para acá. Y el muchacho, nada, yo a veces un día vi a alguien diciendo, háblale en inglés para ver si entiende. Pero no es eso, sino que son tercos. Pero las ovejas no solamente reconocen la voz de su pastor, sino que ellas saben por cuál nombre el pastor le llama. Y mire qué cosa más hermosa, que la relación de Dios con nosotros es exactamente esa, la de un pastor, de un buen pastor con sus ovejas. Es más, escuche esto, no hay nadie en este mundo que le conozca a usted como el Señor. Había un dicho, pues ya no lo oigo tanto, pero es un dicho de personas mayores cuando yo estaba pequeño, dice, te conozco como si te hubiera parido. ¿Usted se acuerda de ese dicho? ¿Ah? Bueno, quiero decirle, Dios nos conoce aún más de aquella que nos dio a luz. Él conoce, dice, su sentarse y su levantarse. Hablando de cuánto Dios nos conoce, dice que este hombre, Natanael, un amigo de él, dice, ven, vamos a ver a uno que es profeta, dice que viene de Nazaret. Y Natanael le dice, no, de Nazaret no puede venir ningún profeta, nada bueno puede venir de allá. Entonces se fue con él. Y cuando Jesús lo vio que iba llegando, dice, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño ni mentira. Entonces Natanael le dice al Señor, ¿y acaso tú me conoces? Y la respuesta del Señor dice, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Mire, ese es un pasaje que a mí me emociona tanto, porque nos da a entender con la profundidad que Dios nos conoce. No solamente su amor, sino cuánto nos ama. Ese pasaje yo lo he imaginado y yo me imagino que este hombre llamado Natanael estaba unos 10 minutos antes que le trajeran delante de Jesús, estaba sentado bajo una higuera.
Pero lo importante no era el lugar, sino que él comentaba en su corazón. Él diría, ay, este problema que estoy pasando, ¿cómo puedo solucionarlo? Y cuando llegó y Jesús le dijo, cuando estabas bajo la higuera yo te vi, él supo que él era lo mínimo un profeta de Dios, que conocía los más íntimos pensamientos de su corazón. Usted sabe que hay gente que viene a la iglesia, no digo a esta, a cualquier iglesia, pues donde se predica la palabra de Dios, y de repente en medio de la reunión está el predicador ahí hablando y se voltea a la persona al lado, lo mira así, serio, y después sigue viendo para adelante, y después dice el predicador otra cosa y la voltea a ver, y le dice a voz baja, tú le dijiste algo a él, algo de mí. Pero no es eso. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que Dios nos conoce como nadie puede conocernos. Y por eso dice, yo sé de tu sentarte y de tu levantarte. Así que dice, la oveja oye en su voz y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, porque ahí se quedan las que no son de él, dice, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mire lo que dice el Salmo 23, un salmo precioso. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Sabe usted por qué uno viene domingo tras domingo, uno lee la Biblia día tras día y para uno el primer pensamiento que se le viene a la mente a uno es el Señor? ¿Qué el Señor tiene para mí en este día? ¿Sabe por qué? Porque uno ha tenido la experiencia de que el Señor es mi pastor. No hay nada que se compare, absolutamente nada. Ni la novia más hermosa, ni el príncipe ese que tiene tantos bienes materiales. No hay nada que se parezca. No hay nadie que pueda compararse a ese cariño y ese cuidado que Dios tiene por cada uno de nosotros. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Por qué? Porque cuando el pastor llegaba y llamaba a sus ovejas y la que se estaba quedando allá le decía su nombre y esta oveja venía corriendo detrás de él, cada una de ellas sabía que el pastor los iba a llevar a lugares delicados, a corrientes de agua. Y por eso uno busca de Dios, porque uno sabe la relación que tiene Dios con nosotros. Dice Juan 10:27, dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las escucho y ellas me siguen. Dice, les doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármelas. Por eso es entonces que cuando el pastor, él las llamaba, pero él nada más tenía que seguir caminando y ellas venían detrás de él. Qué cosa más hermosa. Y eso es lo que es una relación que Dios espera tener con nosotros, una relación de intimidad, una relación de amor. Lo tercero, el Señor nos cuida de las falsas enseñanzas. Mire lo que dice aquí. Dice en Juan 10:5, mas al extraño no seguirán. Porque acuérdense que en el versículo que leímos dice que los ladrones venían y saltaban la barda, no entraban por la puerta. El que entra por la puerta es el pastor para llamar a sus ovejas. Pero los ladrones, aquellos que vienen con malas intenciones, ellos no vienen por donde deben venir a acercarse a las ovejas, sino que se brincan la cerca por donde no se espera que ellos debieran entrar. Entonces dice, mas al extraño no seguirán. Dice, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Entonces, hay algo
que sucede, que ha sucedido siempre y que inclusive en la iglesia inicial, en la iglesia primitiva, pero que aún en nuestros días sucede una y otra vez. Y es que la persona viene a buscar de Dios, llega al lugar que el Señor comienza a pastorearle, porque es el Señor, no es el hombre que está aquí, el Señor es el que es nuestro pastor. Y entonces esta persona está alegre recibiendo la palabra de Dios, pero de repente viene el ladrón y brinca la barda, brinca el muro. Ahora, en tiempos antiguos, la manera como tenía la iglesia de defender o anunciar o advertir de esos ladrones usurpadores que se saltaban la cerca, era porque Pablo, por ejemplo, cuando enviaba una carta digamos, a Tesalónica o a Éfeso o como sea, él le ponía allí a esta persona, recíbanle. Esa era una manera de ¿qué? De que las personas dijeran, bueno, que nos ha enviado Pablo es una persona que tiene una correcta enseñanza. Después, cuando la iglesia fue creciendo, sucedió que andaban gente por ahí que nadie los invitaba, pero que llegaban a los lugares y comenzaban a dar enseñanzas que no venían de Dios. Y eso era muy difícil. Cuando yo acepté al Señor, la iglesia acá en Panamá, la iglesia cristiana, no era muy grande. Y también había muy pocas fuentes ¿cómo te digo? De estas enseñanzas, ¿no? Sino que uno estaba en su iglesia, uno venía y uno escuchaba las enseñanzas y ya. Había una sola emisora aquí en Panamá cristiana, se llamaba La Voz del Istmo. No sé si alguno de ustedes puede recordar eso, pero esta era una emisora de radio y tenían buenas enseñanzas. Entonces el pastor sabía que si tú escuchas esa emisora, vas a estar recibiendo buenas enseñanzas, pero está bien. Pero ha pasado el tiempo y las cosas han cambiado tanto que hoy en día no es necesario que el ladrón se salte el muro para robarse a las ovejas o para engañar a las ovejas. Usted sabe cómo pudiéramos nosotros decir qué es lo que está sucediendo hoy en día. En el redil, cada oveja tiene un celular. Y por ese celular escuchan cuánta cosa extraña se puede estar diciendo y se puede estar enseñando. Entonces, hoy en día, y por eso le digo que las ovejas son muy inteligentes, porque las ovejas son selectivas. Yo voy a escuchar lo que mi pastor me está llamando. Entonces el pastor es el Señor, yo voy a seguir la voz de mi pastor porque yo sé que Él me va a llevar a un lugar de delicados pastos. Mire que el pastor tenía que conocer muy bien dónde estaba el buen pasto, porque si él llevaba a sus ovejas a un lugar para pastar y allí había demasiada humedad, pues habían ahí parásitos que iban a dañar a sus ovejas. Pero él primero revisaba aquel lugar y los llevaba para que recibieran el buen alimento. Entonces, hoy en día las cosas no son así. Hoy en día, pues sencillamente la gente tiene algo que se llama el comezón de oír. Pero vamos entonces al siguiente punto. Dice, y les quiero mencionar este pasaje que, déjenme para ver, Juan 10:5. Sí. Miren este pasaje. Dice que en los tiempos en que el apóstol Pablo iba viajando de ciudad en ciudad, en su primer viaje misionero, él llegó primero a un lugar que se llamaba Tesalónica. Eso es en Grecia. Y dice que en este lugar él siempre iba primero a la sinagoga de los judíos y comenzó a enseñarle a los judíos que de acuerdo a lo que dice
la escritura que ellos tenían y tomaban como buena, que el Señor tenía que sufrir, que el Mesías tenía que sufrir y morir. Y ellos se pusieron tan bravos que dice que cogieron, iban a arrestarlo, echárselo a la multitud para que ahí los destruyeran. Pero él salió rápido de ese lugar. Pero entonces salió de Tesalónica, dice, esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Ese es un pueblo que estaba cerca. Dice, cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Ellos, vamos a escuchar a Pablo. Pero dice así, dice, día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¿Sabe que eso es lo que Dios quiere de nosotros? Que cuando alguien se pare en este púlpito, o usted por algún motivo escucha una enseñanza de alguien, usted asuma esa responsabilidad de los creyentes de Berea. Ustedes han escuchado y están escuchando esta enseñanza en el día de hoy. Pues entonces responsabilidad de ustedes que ustedes examinen con respecto a las escrituras si lo que le hemos hablado en el día de hoy es correcto o no. Eso es lo que dice aquí. Dice, día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Entonces, la oveja, que acuérdense que no es tonta, sino que es inteligente, y esa oveja que conoce a la voz de su Señor, entonces cuando recibe algo, va a examinar, bueno, esta voz viene de mi pastor, y estoy hablando del Señor Jesús, o no. Y si no, entonces la desecha. Hay otro pasaje en la Escritura que dice que debemos examinarlo todo, desechar lo malo y recibir lo que es bueno. Ahora, mire otra palabra, dice el apóstol Pablo. Fíjese qué tan serio es este asunto de que lo que usted recibe, usted tiene que examinarlo para ver si está conforme a la palabra o no. Entonces el cristiano tiene que ser un cristiano que lea la palabra de Dios y que estudie la palabra de Dios. Yo quiero decirle para los que no saben que nosotros tenemos aquí una escuela de crecimiento y próximamente, y valga esto como introducción, vamos a entregarle los certificados. Mucha gente aquí ha tomado estas clases, ¿no? En donde se enseñan los elementos básicos de la fe cristiana. Pero miren lo que dice Pablo a los Gálatas. Dice, sí, eso no lo tengo copiado. Dice, pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que le hemos anunciado, sea anatema. Fíjese la sinceridad del apóstol Pablo. Si algún día yo vengo aquí porque dormí mal o tuve una pesadilla y le digo algo que no es así, no se lo coman. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Eso no, ya le digo, no lo tengo en la pantalla. Dice, como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguien les anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros nos cuidemos de las enseñanzas que estamos recibiendo. Y yo para eso le he traído este versículo. Dice, habla del comezón de oír. Usted sabe que hay gente que le pica la oreja para oír. ¿Qué cosas raras, diferentes trae esta persona? Entonces va y se pega ahí para ver qué es lo que trae. Dice así 2 Timoteo 4:3. Llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos, tras los engaños. Pero para que usted sea una persona
que usted tenga el discernimiento que aunque sea Jorge, aunque sea cualquiera de los que venimos aquí, le dice algo, usted tenga el discernimiento para saber si lo que usted está escuchando está conforme a la palabra o no. Entonces yo voy a traerle una lista de enseñanzas peligrosas o falsas enseñanzas, algunas de las cuales ustedes han escuchado. ¿Ok? ¿Usted ha escuchado alguna vez de cómo hay que sellar la palabra? Los que lo han escuchado, no tengan pena. Levanten, una, dos, ¿no? Tres. Bueno, le voy a decir qué es sellar la palabra. Sellar la palabra es una costumbre que hay en algunas iglesias, que cuando el pastor está predicando, el pastor viene y saca algo de su bolsillo y hay una canasta ahí y la echa. Pero eso es cuando la gente dice, a lo que está diciendo, dice amén. Entonces él saca la cosa y la pone ahí y viene, comienza la gente a sellar. ¿Y qué significa para ellos sellar? Sellar significa como hacer el pacto. O sea, yo con esto cierro el pacto. Esa promesa la cojo para mí. Y voy adelante y doy dinero porque según ellos, las promesas de Dios, nosotros las sellamos con dinero. Ahora, ¿qué cree usted de algo como eso? Usted lo ve y porque la persona que lo está haciendo es una persona muy famosa. Usted sabe una vez que alguien me dijo, dice, pero ¿cómo es posible, dice, que esas enseñanzas sean malas si allá van, ese lugar está lleno, miles de personas van ahí? Pues quiero decirle, eso no es lo que va a determinar si una enseñanza es correcta o no. Porque hay mucha gente que se deja engañar. Entonces, sellar la palabra de Dios con dinero es algo que es contrario a lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué? Porque uno no puede comprar el favor de Dios. Todo lo que nosotros recibimos de Dios, lo recibimos por su gracia. Nada lo merecemos. Cuando uno pone dinero para que Dios cumpla alguna promesa sobre nuestras vidas, eso es una herejía, es una mentira, es una falsa enseñanza. Y yo no sé si alguno de ustedes, quizás usted no ha oído la palabra sellar la palabra, pero alguno de ustedes ha oído la expresión pactar con Dios. ¿Me puede levantar la mano? ¿Es así? Bueno, cuando usted le dicen pacta con Dios, usted le están vendiendo el favor de Dios. Y fíjese que astutos son esta gente, porque dicen, bueno, usted quiere pactar con Dios algo, está bien, usted quiere una casa, traiga $1,000 y póngalo aquí, pero no le dice vaya y entrégalo a su mamá o al lugar donde están los ancianos cuidándolo. Eso se llama manipulación. Entonces, ese engaño de que a ustedes le enseñan que pactar con Dios es algo necesario para recibir el favor de Dios, eso en la doctrina cristiana se llama simonía, porque había un mago llamado Simón que quiso comprar el Espíritu Santo a las personas a Pablo y a Pedro, no sé quién eran los que estaban ahí, y quiso venir y comprarle eso. Eso se llama simonía. Las cosas de Dios, nosotros las recibimos de Dios, y cuando las recibimos, lo único que tenemos que decir es gracias, Señor. Entonces, esas iglesias en donde es prácticamente que manipulan a la gente para que la gente le dé dinero, eso es una falsa enseñanza. Se le llama sellar la palabra. Le voy a hablar de otra, la teología de la prosperidad. De eso sí ustedes habrán escuchado. No, lo que dice recibes, ¿no? Y hay un versículo que cogen ahí, dice, porque Él les dará vida y vida en abundancia. Entonces, según ellos, si tú andas en un carro que no es del último año, los últimos 2 años, entonces tú estás en maldición, imagínese usted. Yo le conté una vez, pero lo cuento de nuevo porque yo sé que hay algunas personas que no estuvieron ahí esa ocasión. Pero cuando nosotros estábamos en Texas, allá yo me fui a estudiar, me llevé a mi familia, fuimos a una iglesia y fíjese lo curioso de esto. En la iglesia el pastor enseñaba sana doctrina, ¿ok?
Pero la gente que tenía comezón de oír se la pasaba leyendo libros y oyendo audios y siguiendo a este pastor o a este otro pastor. Y había una familia allí. Nosotros estábamos allí como estudiantes, pues estábamos viendo para ver cómo hacíamos la cosa, y ellos andaban con su asunto de que tú lo que dices recibes. Y que no, cuando tú vas y ves un carro que te gusta, ponle la mano y dice, yo tomo posesión de esto. Mejor que no cogían las llaves y se lo llevaba porque iba a caer preso, ¿no? Pero el punto era, yo tomo, porque era la confesión positiva. Esa es la enseñanza de la confesión positiva. Y esas personas vivían así y vivían y sacaban los nombres de todos esos grandes maestros que enseñaban esto. ¿Alguna vez quizá usted oyó de Kenneth Hagin y Kenneth Copeland y todo eso? ¿Alguien alguna vez? ¿No? ¿Hay alguien? Ok. Y esos eran esos maestros que andaban enseñando estas cosas. Bueno, lo curioso del caso es que esta persona que andaba poniendo sus manos aquí y diciendo que esto, que el otro, a nosotros que estábamos esperando el chequecito que venía para poder la universidad, pues me la pagaban, pero ningún tío, sino una beca pues que yo tenía. Y allá nosotros estábamos esperando que nos llegara esto y vivíamos muy humildemente. Pero ¿qué le parece que llegaban quincenas en donde esta señora hablaba con Carmen y le decía que si nosotros le podíamos prestar algo? ¿Por qué? Porque son personas que cogen una enseñanza, no disciernen si esa enseñanza viene de Dios o no, la toman como cierta y se desvían. No están siguiendo al pastor, pero no estoy diciendo yo al pastor amigo, sino al pastor, al Señor. No compara lo que se enseña con lo que dice la palabra de Dios. Esa es la teología de la prosperidad. Hay otra que es más reciente. ¿Usted ha escuchado esta de que somos dioses? ¿Quiénes han escuchado somos dioses? Ok, bajen su mano. ¿Quiénes lo creen? No me levante la mano nadie. No quiero ni ver. Mire, y son gente famosa, no, lo que sigue, famosísimas. Hay iglesias que invitan a estos señores y vienen y dan estas enseñanzas. En una de esas enseñanzas, el hombre ahí le dice, después si quiere se la doy, pero no para que lo crea, sino para que se asombre. El hombre le dice, bueno, tú quieres hoy invitar a Dios a almorzar. ¿Cómo es eso? Dice, bueno, dile al que está al lado que lo invitas a almorzar. Y la gente, ¡guau! Nombres, escuche esto, nombres reconocidísimos en el mundo cristiano. Mira esto. ¿Alguien ha escuchado de Myles Munroe? Pueden levantar la mano los que han escuchado de Myles Munroe. ¿Por qué ustedes han escuchado de Myles Munroe? Ustedes son los que se pasan oyendo. Mire, Myles Munroe es un hombre famosísimo, creo que él era de Haití o algo así, y tenía enseñanzas buenísimas que salían en YouTube, buenísimas entre comillas, porque son gente que, como dice la Escritura, usan las artimañas del error para confundir a los cristianos. Entonces tienen una labia y te sacan un versículo y con un versículo te hace... El versículo que usa esta gente para decir que todos somos dioses está en el Salmo 80, que dice, dioses sois. Pero el Señor está diciendo ahí, ustedes, Dios les ha dado autoridad, y se está refiriendo a los gobernantes. Y después de decir eso, dice, y por eso ustedes van a estar mal y van a recibir castigo. Entonces no son dioses en el sentido que han querido venderlo. Pero este señor dice que somos dioses, y entonces la gente sale diciendo que... Dice, cuando usted vaya el lunes, parece que era un domingo, al trabajo, entra así caminando y le dice a la gente, aquí viene Dios. Imagínese, imagínese. Y hay otra, la última, la inteligencia artificial. Miren, si hasta aquí
el cristiano está en peligro por estas enseñanzas raras que se escuchan, pues ahora con la inteligencia artificial, peor de lo peor. Hay un hombre que ya falleció, usado grandemente por Dios, cuyo nombre era Billy Graham. ¿Alguno de ustedes, ahora tienen miedo de levantar la mano? ¿Alguno de ustedes ha escuchado? Ok, entonces mire, Billy Graham es un hombre que toda su vida la dedicó a enseñar la palabra de Dios. Un hombre intachable, un hombre reconocido por todo el mundo cristiano. Pero ¿sabe usted que ahora en YouTube hay un, no sé cómo le llaman a eso, pues un blog, yo no sé cómo se le llama, que ellos sacan enseñanzas supuestamente de Billy Graham? Mira esta enseñanza. Bueno, esta enseñanza no le puse el título, pero el título era como que el Día de la Madre, celebrar el Día de la Madre era como una abominación. ¿Ah? Mire, si usted es una persona que escucha la palabra de Dios y alguien le dice que celebrar el Día de la Madre es una abominación, usted se va a acordar del versículo que dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿sí o no? Y es suficiente para que uno diga, eso está rarísimo, pero rarísimo. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la inteligencia artificial? Que este grupo de personas, no sé quiénes serán, han sacado una cantidad de videos por YouTube, pero increíble, diciendo que eso lo habló Billy Graham. Billy Graham murió hace como 10 años y en estos días sacaron una que está hablando del Papa Nuevo, de Billy Graham. Pero fíjese, yo voy a leerle lo que dice aquí, porque YouTube pone esta aclaración. ¿Cómo se hizo este contenido? Contenido sintético o alterado. El sonido o las imágenes están considerablemente editados o se generan de forma digital. O sea, en otras palabras, Internet aguanta todo. Lo que usted no se puede imaginar se lo pone en Internet. Y en este caso, por lo menos esas que estaban dando ahí, salía la imagen de Billy Graham y la voz, porque busca una voz muy parecida al que era el que le traducía a ellos. Entonces usted dice, ah, que va, esto lo dijo él. Pero le voy a decir una última que sacaron, no sé si última. El destino de los que tienen gato en casa. Y dice aquí, el oscuro destino de los que tienen gatos en casa. Ahora, ¿a usted le parece que eso es ridículo, verdad? Hay gente que está siguiendo eso porque tiene la imagen de Billy Graham. ¿Ve el peligro que hay ahí? Jesús es la puerta de las ovejas. Dice finalmente, dice así, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Fíjese algo aquí en este versículo, dice, yo soy la puerta. ¿Qué significa? Una sola puerta. No hay más nadie, absolutamente no hay ninguna otra puerta. Es más, en el redil, en la ilustración esa que le puse, esa era una cerca de piedra y una sola puerta. Jesús es la puerta. Cuando Él está diciendo eso, está explicando que nadie puede venir al Padre si no es por Él. Está diciendo que hay un solo mediador y un solo Dios, un solo Dios y un solo mediador entre los hombres y Dios, que es Jesucristo. Así que venga quien venga, así sea Billy Graham, o sea quien sea, que le diga a usted
que hay otro camino para llegar a Dios, Jesús es la puerta. No hay otra puerta. No hay otra manera. Si alguien viene y le dice a usted que usted puede ir al reino del cielo y salvarse porque usted, en vez de pedirle a Jesús, le pide al santo tal o a quien sea, mentira. La palabra de Dios es clara, dice, yo soy la puerta. Y dice, el que por mí entrare será salvo. No se puede alcanzar la salvación y el perdón de los pecados por nadie más. Nadie entregó su vida, nadie derramó su sangre por usted y por sus pecados, solamente Jesús. Por eso es que dice aquí, yo soy la puerta. Dice, entrará y saldrá y hallará pastos. Quiero pedirle a los músicos que pasen adelante, por favor. Y tengo una palabra para finalizar. Ustedes suben y se quedan ahí tranquilitos porque se me olvidó que tengo a alguien que manda a pasar aquí para que hable. Pero ustedes ahí, listo. Tengo esta palabra para finalizar y dice así. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay muchas cosas en el camino que nos pueden distraer. Comezón de oír es cuando usted no está satisfecho con lo que la palabra de Dios le dice, con lo sencilla que es la palabra de Dios, y entonces usted queda fascinado escuchando a aquella persona que viene con algo novedoso. Somos dioses, ¡wow! ¡Qué revelación! Ahora voy a pedirle a mi jefe que me suba el sueldo porque yo soy Dios. Pero dice, el ladrón ha venido para hurtar, matar y destruir. Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo quisiera hacer una oración en este momento. Sentados ustedes allí. Para alguna persona que está aquí y quiera decir, yo quiero entrar por la puerta del redil. Yo quiero que Jesús sea mi pastor. Yo quiero que Él me lleve a lugares de delicados pastos, a lugares de corrientes de agua. Yo quiero que Él cuide de mí a cada momento. Si usted nunca ha hecho una oración así como esta, pidiéndole al Señor inicialmente, Señor, perdóname de todos mis pecados y de toda mi maldad, y usted quiere hacer esta oración con su rostro inclinado todo, yo puedo ver la mano de algunas personas que dicen, yo en esta mañana yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. Hay manos que se levantan. Con su mano en alto puede repetir después de mí, en voz audible, al menos que usted se escuche. Padre que estás en los cielos, yo vengo delante de ti porque quiero entregar mi vida a ti, Señor. Que me perdones de mis pecados y que me ayudes, Señor, y me recibas como tu ovejas para que tú seas, Señor, mi buen pastor. Gracias, Jesús. Amén, amén. Bueno, tenemos un testimonio que no se lo va a querer perder y yo le pido a Sara que pase rapidito por aquí adelante porque esto es real, esto no es ficticio. Y trae su micrófono. Bueno, Sara, como ustedes saben, pues es una fiel sierva de Dios aquí en Calle Belén. Ella y su esposo trabajan arduamente en la iglesia y Sara tiene un testimonio que contarles. Dale, Sara. Mi nombre es Sara Uarchabshi, junto con mi esposo, que está detrás en sonido. Queremos hoy compartirle una porción de nuestro testimonio, porque en realidad esto ha venido de segmento en segmento, pero hoy nosotros queremos darle la honra y la gloria a Dios por todas las cosas que en realidad ha hecho en nuestro hijo Isaac. Isaac es un chico, yo sé que muchos de ustedes lo conocen, pero él fue diagnosticado con el trastorno
del espectro autista. En aquel tiempo ni siquiera se sabía este nombre. También tuvo un problema que era una ecolalia marcada, y esto fue siempre objeto de burla para Isaac con sus compañeros. Siempre se burlaban de él por eso. Pero Isaac, con mucho trabajo, a pesar de que él era un niño sumamente inteligente, viendo ahora sus documentos, él tenía su coeficiente intelectual era de 121, o sea que él era un niño brillante. Pero con todo eso, Isaac no podía entrar a una escuela regular porque siempre le cerraban las puertas, hasta que por medio del IPE, el Instituto Panameño de Habilitación Especial, Isaac entra a una escuela regular, como lo ven allí, Ernesto Telefebre. Isaac empieza su primaria allí, completó en 5 años, hizo 6 años. Luego pasa a la secundaria, que también fue un problema muy grande para nosotros, pero de verdad desde ahí yo veo la mano de Dios, porque Él nos guió a un lugar donde se le abrieron las puertas a Isaac, que es el Colegio Bilingüe de Panamá. Isaac se graduó allí, terminó su secundaria, y luego vamos a la universidad. Siempre tuvo el sueño de ser un chef, como lo ven ahí, con su uniforme. Él quería ser un chef y poner su negocio. Él ingresó a la escuela de cocina, pero al segundo año los profesores se pusieron de acuerdo de que Isaac no podía estar en la cocina porque por su condición era muy peligrosa. Entonces, pues lloramos, pero la misma universidad le dijo que cogiera la carrera de hotelería, de turismo y hotelería. Isaac se graduó de la universidad de turismo y hotelería. Y luego viene otro proceso que es el que en realidad, pues, la parte que quiero contarles. El 9 de mayo, nuestro querido Isaac se gradúa, obtiene una maestría en administración de empresas. Y no solamente eso, Isaac se graduó con honores, fue una de las notas más altas. Cuando vimos nosotros el nombre de Isaac, de verdad el corazón se quería salir. Y me disculpan si lloro, porque esto me emociona solamente de recordarlo. Yo sé que para muchos, pues, el obtener una licenciatura o una maestría fuera, incluso doctorado, y dirán, pero wow, cualquiera lo puede hacer. Pero en el caso de Isaac no es así. Isaac fue un niño, como les dije, que ni siquiera le dieron la oportunidad de entrar a una escuela regular. Pero todo esto ha sido para la honra y gloria de Dios. Isaac siempre, pues desde muy pequeño, le enseñamos que si Dios está de tu lado, tú todo lo puedes. Él tenía un versículo que era: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y yo recuerdo que yo le decía la otra parte, Josué 1:9, y él decía: mamá, ya lo sé, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces siempre lo completábamos con eso, porque sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero tenemos que esforzarnos para lograrlo. Y ver a nuestro hijo alcanzar su sueño, su meta, es para nosotros de verdad un regocijo, una alegría, no tienen idea. Yo sé que muchos conocen a Isaac desde pequeño, pero lo que les quiero decir es que Dios da sobreabundantemente. Yo quiero hablarles, no quiero olvidarlo, que nuestro hijo nos enseñó a no rendirnos, a mirar más allá de un diagnóstico, de las etiquetas y los miedos. Nos enseñó que cuando uno realmente desea hacer algo, los únicos límites los ponemos nosotros mismos. Dios ha sido bueno y le ha dado a Isaac algo sobreabundantemente, porque él fue por una maestría y miren, se está graduando con honores, y él mismo dice, y voy por un doctorado, y Dios lo ayude. Muchas gracias. Gracias por permitirnos, aunque mi esposo está allá del otro lado, compartir con ustedes nuestro testimonio. Nuestro deseo es que esta historia
sea de inspiración para maestros, padres e instituciones, porque hoy se está viendo muchos niños con este tipo de trastornos. Y lo que queremos es que se les brinde todo el apoyo posible a tantos niños y jóvenes que como Isaac, que solo están esperando una oportunidad para poder brillar. Muchas gracias. Hay un videíto. Gloria al Cuando- Señor. Sí. Gracias, muchas gracias, Sara. Bueno, quiero decirles que Isaac se graduó con honores. Se graduó con el más alto índice, así que la gloria para el Señor. Bueno, ahí podemos parar y vamos a cantar una canción para despedirnos, una canción alegre. Y como aquí queremos alegría y hay jóvenes de esos que vienen los sábados y le ponen corazón y alegría a eso, le vamos a pedir a todos esos jóvenes que pasen adelante, ahora no me dejen mal, pasen adelante, todos aquellos jóvenes vayan adelante, vengan. Ahora no me dejen mal, muchachos. ¿Qué pasó? Ya vienen poco a poco, pero vayan subiendo por acá y por acá. Los corazones a ti vuelven, donde tú estás allí hay